Muy buenos días, el tema de hoy es siendo sensibles. Vamos al libro de Juan, capítulo 16, 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo el que tiene el Padre es mío, todo lo que tiene el Padre es mío, pero por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Siendo sensibles, encontramos que el Señor Jesús, antes de partir de este mundo, les hablaba a sus discípulos que Él les enviará el Consolador, al Espíritu Santo, quien os guiará y llevará a toda verdad. Pero mire que cuando encontraba este tema, siendo sensibles, es un corazón puro, un corazón limpio, un corazón transparente, pero un corazón dispuesto para que el Señor le hable, pero también un corazón dispuesto a ser instruido, renovado, restaurado, formado, un corazón sensible a la voz del Señor, un corazón sensible a la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas dicen, pero a mí Dios no me habla, pero a mí yo no escucho a Dios, yo no escucho a Dios? Otros dicen, yo leo la palabra y no entiendo nada. Otros, yo me meto en oración, en ayuno, no entiendo nada, Dios no me habla a mí. Pero yo encontraba aquí cuando el Señor Jesús les habló a sus discípulos que les enviaría el Consolador, pero ya los discípulos habían sido formados por el Señor y solamente les pedía que tenían que esperar en Jerusalén y tenían que esperar a que viniera el Espíritu Santo, el cual los guiaría y llevaría toda verdad. Pero ellos ya estaban dispuestos con un corazón puro, un corazón preparado para poder recibir el mensaje del Señor. Pero ellos se metieron en ese tipo de ayuno, pero dispuestos a recibir la impartición del Espíritu Santo. Hay muy pocas personas que realmente se disponen a ser sensibles ante la dirección del Señor, ya que algunos son sensibles para escuchar novelas, para escuchar seriados, noticias, novelas, otras cosas, y como que se lo pasan más pegados en el mundo secular y quieren escuchar la voz de Dios en el mundo secular y ni siquiera se meten en tiempos de oración y no disponen un corazón para el Señor, en el cual el Señor está esperando su corazón sensible, un corazón dispuesto. Por eso el Señor mismo les dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire que ni aun el Espíritu Santo hablará por su propia cuenta. Él hablará todo lo que viene a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo lo dice. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y hay cosas que el Señor nos quiere dar a conocer y entender a través del Espíritu Santo, pero para eso debemos ser muy sensibles. Pero para ese tiempo de estar muy sensibles, debe tener tiempo de quietud, en la cual usted debe entrar en el lugar de oración. Pero su mente, la que más debe usted estar batallando, porque la mente es la que es muy difícil que usted pueda tener quieta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la mente del hombre está cautiva, y mucho más si la persona se lo pasa más en las redes sociales, viendo cosas que no edifican, viendo cosas que no construyen, y como que se llena de muchas cosas de lo que muestran en las redes sociales, de lo que venden en otros medios de comunicación, y cuando va a meterse en el lugar de oración, como que escucha otras voces, pero no escucha la voz del Espíritu Santo, porque la mente está ocupada. Y aquí cuando yo miraba este tema, siendo sensibles, y el mismo Señor lo dijo, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces viene prácticamente como una cadena. El Padre lo hará saber a Jesús, Jesús se lo hará saber al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo hará saber a quienes son sensibles a su voz. Por eso vuelvo y le digo, siendo sensibles es cuando realmente yo quiero conocer al Espíritu Santo, quiero escuchar su voz, quiero entender la palabra en la dirección y el entendimiento del Espíritu Santo, pero para eso debo renovar la mente, una mente tiene que ser renovada y lavada con la sangre del Cordero de Dios, pero también debo cuidar mi mente, porque yo puedo entrar en tiempos de ayuno, de oración, pedirle al Señor que la sangre de Cristo limpie mi conciencia de obras muertas, que la sangre de Cristo me lave, pero el otro día vuelvo y me meto en las redes sociales, me contamino de cosas que no me edifican, y como que yo no entiendo por qué no me habla Dios, yo no entiendo por qué si yo le pido tanto a Dios que me hable, yo no entiendo por qué si yo le pido a Dios que me dé entendimiento y no lo entiendo, pero si nos las pasamos llenando la mente de otras cosas, vamos a la oración y como que la oración hay un estorbo, como que hay una barrera, hay un obstáculo, y como que no hay una sensibilidad en el corazón en el cual yo pueda entender lo que el Señor me está diciendo. Y es lo que el Señor nos quiere hablar a través de las Escrituras, cómo usted y yo debemos obrar y actuar acorde a la palabra del Señor. Y esa palabra es la que el Señor nos está hablando a usted y a mí para poder entender, y para eso ser sensible al Espíritu Santo significa
que usted y yo vamos a amar y engrandecer al Padre y al Hijo, más que a uno mismo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso el Señor lo dijo que Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y es poderle pedir al Espíritu Santo, yo necesito ser sensible, pero vuelvo y le digo, si usted y yo no cuidamos nuestros sentidos, con lo que escuchamos, inclusive lo que vemos y lo que hablamos, ¿cómo tendremos un corazón sensible para poder escuchar la voz del Señor? Y ahí es donde el Señor quiere darnos a usted y a mí entendimiento para cada circunstancia, cada situación, para esa voz sensible. ¿Cómo podré yo entender que el Señor me quiere decir algo o que el Señor me quiere hablar y yo quiero escuchar al Señor, pero no lo puedo escuchar porque como que tengo otras voces y otras voces como que me están diciendo una cosa y otra y no entiendo? Y es precisamente por eso es lo que el Señor quiere llevarnos a entender. Pablo lo entendió muy bien. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 1, 26 al 29. Dice, pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Prácticamente el Señor no escogió hombres letrados, hombres doctos, hombres conocedores de la palabra, hombres realmente que buscaran instruirse en otros medios, en otros temas, sino el Señor buscaba personas sensibles para darle a conocer sus misterios y sus designios. Encontramos Pablo, un hombre conocedor de la palabra, pero un hombre que no tenía revelación de la palabra en la dirección del Espíritu Santo. Como la transformación de Pablo y cómo viene a tener esa cercanía con el Espíritu Santo y tiene un corazón tan sensible para entender lo que el Señor le estaba hablando, porque es un hombre que tuvo revelación de misterios que antes no habían sido revelados, inclusive misterios que no fueron revelados a los apóstoles, pero es por la disposición que tuvo Pablo para ese proceso. Y yo encontraba en este cambio qué es lo que el Señor quiere hablar a través de nuestras vidas, pero es más que todo la disposición que usted y yo tengamos en el proceso para encontrar lo que el Señor nos quiere hablar. Y encontraba, por ejemplo, cómo cuando llegó cuando fue anunciada la venida de nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que pasó, que en los campos de Belén los pastores apacentaban las ovejas, alejados del bullicio y el afán, maravillados por la luz de las estrellas brillantes, quizá adorarían a Dios, y allá que era un ambiente de paz y gozo, y estaban en quietud sensibles. Pero como el Señor les revela precisamente a personas insignificantes, cuando habían doctores de la ley, letrados en ese tiempo, pero ¿por qué no tuvieron esa revelación, ese entendimiento, esa interpretación? No la tuvieron. ¿Cómo no tuvieron esos sueños o visiones? Y lo encontramos en Lucas 2, 10 al 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ya que esta es una revelación que no fue dada a los sacerdotes, mucho menos a los levitas, ni a los que eran doctos en la ley, tampoco a gente importante en el pueblo de Israel, sino a pastores humildes, pero que eran sensibles ante la presencia del Señor. Y esos pastores que eran sensibles ante la presencia del Señor tuvieron la revelación, y cómo ellos entendieron que era el Mesías a través de ese nacimiento, venía el Salvador. Y por eso encontramos ahí cómo el Señor les reveló y les mostró, y cómo a personas insignificantes. Ahí está precisamente en Lucas 2, 25 al 26. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Lo pudo ver, Simeón pudo ver al Señor, y por eso él se gozó cuando lo vio, porque tuvo revelación y tenía un corazón sensible, siendo sensible al Espíritu de Dios, siendo sensible que él sería el que conocería, pues lo podría ver y podría morir ahí sí. Por eso también lo encontramos en Lucas 2:36. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Famuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Ya que estas personas encontramos como Ana también estuvo revelación, y son dos personas que dedicaron su vida a velar por el nacimiento del Mesías, pero también fueron tomados por el Señor y fueron honrados, pues no tenían su mirada en las cosas de este mundo, sino en las cosas celestiales, anhelando poder ver al Mesías, poder ver al de la promesa, y lo pudieron ver.
pero porque eran siendo sensibles. Por eso cuando Pablo dice que usted y yo podemos entrar y conocer, que lo dice ahí, que pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero mire quién lo habla, Pablo, un conocedor de la palabra. Pero mirad hermanos, dice acá, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y es precisamente no los que más saben, los que más conocen, los más letrados, no. Por eso lo dice, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no era, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y es el Señor escoge un corazón sensible, y siendo sensibles en la presencia del Señor. Le oro y le clamo, le pido al Señor que usted y yo entremos a la presencia del Señor y que le pidamos un corazón sensible. Quiero ser sensible, Señor, para escuchar tu voz, tu orientación, tu dirección, tu instrucción, tu enseñanza, tu revelación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.